Since the time that death entered into this world, Desde el tiempo que la muerte entró al mundo, people have been afraid of dying. la gente le ha tenido miedo a la muerte. The mystery El misterio of what happens de qué sucede after a person dies después que una persona muere is something that humanity es algo que la humanidad has debated for centuries. ha debatido por siglos. But what does the Bible teach Pero ¿qué enseña la Biblia about what happens to a person acerca de qué le sucede a una persona after they die? después que mueren? More specifically, Más específicamente, I would like to know, a mí me gustaría saber what does Jesus teach qué enseña Jesús about what happens after death? acerca de qué sucede después de la muerte. I started a series last week, Yo empecé una serie la semana pasada, especially for the young people. especialmente para los jóvenes. And this series was to answer questions Y esta serie era para responder preguntas that are usually raised as objections que usualmente se levantan como objeciones to believing in God. para creer en Dios. Objections Objeciones that young people have que tienen los jóvenes to commit their lives to Jesus. para comprometer su vida a Dios. And so last week, Así que la semana the pasada, question that I answered la pregunta que respondí, that young people are asking que los jóvenes están preguntando and that they're using as a reason not to serve y God que ellos están usando como una razón para no servirle a Dios, is, why does God allow evil? es por qué permite Dios el mal. If God is good Si Dios es bueno and God is all y Dios powerful es todopoderoso and God loves me, y Dios me ama, then why does he allow evil? entonces ¿por qué permite el mal? Why does he allow us to ¿Por suffer? qué nos permite a nosotros sufrir? Why does he allow babies to be born with problems? ¿Por qué permite que los bebés nazcan con problemas? Why does he allow the death of people we love? ¿Por qué permite la muerte de personas que amamos? If you are interested in the answer to that Si está question, interesado en la respuesta a esa pregunta, please visit our YouTube page, por favor visite nuestra página de YouTube, Iglesia de Dios TA, Iglesia de Dios TA, and you'll be able to see the message there. y ahí van a poder ver el mensaje. But today, Pero hoy I want to answer another question. yo quiero responder otra pregunta, But this question pero esta pregunta is not an objection no es una objeción that the young generation of today has. que la generación de hoy tiene. Rather, the question for today En vez, esta pregunta de hoy is something that I believe is appropriate es algo que yo creo que es apropiado to answer responderla, in light of the death, dada la muerte en luz de la muerte of one of our brothers de uno de nuestros hermanos and longtime members of this church, y un miembro por mucho tiempo de esta iglesia, Julio Plaza. Julio Plaza. And what's the question ¿Y cuál es la that I pregunta want to answer today? que yo quiero responder hoy? Is what happens Es ¿qué es- after we die? ¿Qué pasa después que morimos? What happens ¿Qué pasa after we die? después que morimos? I'm going to ask that we be on our feet Le voy a pedir que estemos de pie so that we might read the Word of God para poder leer la palabra de Dios. and look at the passage Y vamos a ver el pasaje that I'm going to use que voy a usar to respond to the question, para responder a la pregunta, what happens ¿qué pasa after we die? después que We morimos? can turn to the book of Luke, Podemos ir al libro de Lucas, book of Luke chapter 16, Lucas capítulo 16. and we're just going to read a few Y verses, solo vamos a leer algunos versículos, but in the sermon, pero en el sermón we'll go through the rest of the verses. vamos a ir por el resto de los versículos. Luke chapter 16, and we're going to start in verse 19. Lucas 16 y vamos a empezar en el versículo 19. And we read the word in the name of the Father, Son, and Holy Y Spirit. leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Now, there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Verse 20, and a poor man named Lazarus was laid at his gate, covered with sores. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas.
Verse 21, and longing to be fed with crumbs which were falling from the rich man's table, besides even the dogs were coming and licking his sores. El 21, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Verse 22, now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. El 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Amen. Let's pray. Amén, vamos a orar. Heavenly Father, we come before you and we just thank you Padre Celestial, venimos ante ti y te damos gracias for the things that you are doing in this congregation por las cosas que estás haciendo en esta congregación and the things that you will be doing y las cosas que vas a hacer in our lives. en nuestras vidas. I pray, Yo oro first of all, that you would anoint me and Lily primero que tú nos unjas a mí y a Lili to be able to preach this word para predicar esta palabra with power, con poder, with authority, con autoridad, with love, con amor and with wisdom. y con sabiduría. I pray Yo oro that the hearts of your people que los corazones de tu pueblo would be open estén abiertos to receive para recibir the message today. el mensaje hoy. That we would all be challenged Que todos seamos retados by this message. por este mensaje. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. You may be seated. Pueden sentarse. What happens after we die? ¿Qué pasa después que morimos? Since the time that death entered into this world, Desde el tiempo que la muerte entró al mundo, people have been afraid of dying. la gente le ha tenido miedo a la muerte. The mystery El misterio of what happens de qué sucede after a person dies después que una persona muere is something that humanity es algo que la humanidad has debated for centuries. ha debatido por siglos. Atheists and materialists Los ateos y los materialistas believe that nothing happens after death. creen que nada sucede después de la muerte. They say a person Ellos dicen que una persona is their body. es su cuerpo. And so with the end of the body Así que con el final del cuerpo comes the end of the person. viene el final de la persona. So what happens after we die? ¿Qué sucede después que morimos? According to an atheist or materialist, Bueno, de acuerdo a un ateo o a un materialista, nothing happens. nada sucede. You cease to exist. Usted para de existir. But for the majority of the world, Pero para la mayoría del mundo, people from all religions gente de todas las religiones believe that there is more to a person creen que hay más que para una persona than just their physical body. que simplemente su cuerpo físico. People believe La gente cree that individuals que los individuos do not cease to exist after death. no cesan de existir después de la muerte. That's the majority of the world. La mayoría del mundo piensa eso. But obviously these religions Pero obviamente esas religiones have different opinions tienen diferentes opiniones about what does happen acerca de qué sucede after a person dies. después que la persona se muere. Some religions Algunas religiones teach that a person is reincarnated, enseñan que una persona es reencarnada, which means to be reborn lo que significa el nacer de nuevo, as someone else or something else. como alguien más o como algo más. Some religions teach Algunas religiones enseñan that when someone dies, que cuando alguien muere, people become a part of the universe, ellos se convierten parte del universo, or that their spirit o que su espíritu inhabits habita in the natural and spiritual world en el mundo natural y espiritual around us. que nos rodea. But what does the Bible teach Pero ¿qué enseña la Biblia about what happens to a person acerca de qué le sucede a una persona after they die? después que mueren? More specifically, Más específicamente, I would like to know, a mí me gustaría saber what does Jesus teach qué enseña Jesús about what happens after death? acerca de qué sucede después de la muerte. Well,
in the passage Bueno, en el pasaje that we will be looking at que today, vamos a ver hoy, we're going to learn three truths. vamos a aprender tres verdades. Three truths Tres verdades from the passage today del pasaje de hoy about life after death. acerca de la vida después de la muerte. Truth number one, La verdad número uno. a person does not cease to exist after death. Una persona no cesa de existir después de la muerte. The first thing we're going to learn from the passage Lo primero que vamos a aprender del pasaje is that a person does not cease to exist after death. es que una persona no cesa de existir después de la muerte. In other words, we continue to live En otras palabras, seguimos viviendo even after we die. aún después que morimos. Truth number two, La segunda verdad, a person remains conscious after death. una persona se mantiene consciente después de la muerte. Some religions teach Algunas religiones that enseñan when someone dies, que cuando alguien muere, they go to sleep ellos duermen. and they're in. I said when someone dies, Cuando alguien muere, they go to sleep. they go to sleep. Duermen. Oh, okay. I just. All right. Okay. Oh, you got it. Ellos duermen. They teach that people sleep, Ellos enseñan que ellos that duermen, people are unconscious. que las personas están But inconscientes. I want to tell you the Bible teaches the opposite. Quiero decirles que la Biblia enseña lo opuesto, When a person dies, que cuando una persona muere, they remain conscious. ellos se quedan conscientes. Truth number three, La tercera verdad, a person will end up in one of two destinations after death. las personas van a terminar en una de dos destinos después que mueren. They end up somewhere, Ellos terminan en algún lugar and there's only two destinations, y solamente hay dos destinos. not three, No hay tres, nor seven. no hay siete, It's two son dos after a person dies. después que una persona muere. So those are the three truths. Así que esas son las tres verdades. Now, before we get into the passage, Ahora, antes de entrar al pasaje, I would first like to a mí clarify me gustaría clarificar something about the story algo acerca de la historia that we're about to read. que vamos a leer. Although I do believe Aunque yo creo that what we're about to read que lo que vamos a leer is a parable, es una parábola, it does not mean eso no significa that it is not a true story. que no es una historia real. The story that we're going to read now, La historia que vamos a leer ahora it is true that it is a parable, es cierto que es una parábola and that most y parables que la mayoría de las parábolas are fictional short stories son historias cortas ficticias with a moral lesson. con una lección moral. But I do not believe Pero yo no creo that that is the case que este es el caso for the passage from today. para el pasaje de hoy. The passage we're going to read, El pasaje que vamos a leer, the story we're going to read, la historia que vamos a the leer, parable we're about to read, la parábola que vamos a leer, I believe is a true story. yo creo que es una historia real. And here's the reason why. Y esta es la razón por la cual, Reason number one, razón número uno, that I believe that this is a true story, por la cual yo creo que esto es una historia real, is because Jesus never called it a parable. es porque Jesús nunca lo llamó una parábola. Usually he would say, and now here's a parable about the kingdom. Usualmente Jesús decía, y aquí le voy a decir una parábola acerca del reino. Or the author would say, and here's a parable. O el autor decía, y aquí hay una parábola. But when it comes to this story, Pero cuando viene a esta historia, it never mentions it's a parable. nunca menciona que es una parábola. The reason number two I believe it's a true story La razón número dos por la que creo que es una historia real is because Jesus never used personal names in his fictional parables. es porque Jesús nunca usó nombres reales en sus parábolas ficticias. Just look through all the parables of Jesus. Pueden buscar todas las parábolas que Jesús usó. He never uses a personal name. En ninguna usó un nombre personal. The man who went to find the pearl. El hombre que fue y encontró una perla. The man who went and found the treasure. Aquel que fue y encontró un tesoro. There was a father Había un who padre had two sons. que tenía dos hijos. None of his parables. Ninguna de sus parábolas The people have personal names. a la gente se le conoce el nombre But personal. in this parable, Pero en esta parábola there's a personal name. hay un nombre personal. The third reason La tercera razón that I believe this is a true que story yo creo que eso es una historia real is because in his fictional es parables, porque en sus parábolas ficticias Jesus would normally use Jesús normalmente usaba the natural el world mundo natural to communicate para comunicar a spiritual truth. una verdad espiritual. In his regular
regular parables, En las parábolas regulares, Jesus used the natural world Jesús usó el mundo natural to communicate spiritual truth. para comunicar verdades espirituales. Do you see these birds? Ustedes ven estas aves, Natural. eso es natural. If God takes care of them, Si Dios tiene cuidado de ellas, He'll take care of you. Él también va a tener cuidado de ti. Spiritual truth. Una verdad espiritual. Okay? You see the flowers of the field? Ustedes ven las flores del campo. If God takes care of them, Si Dios la cuida a ellas, the natural, a lo natural, then He'll take care of you. también te va a cuidar a ti. Spiritual. Espiritual. Okay? If you have faith the size of a mustard seed, Si tienes fe como un granito de mostaza, natural, algo natural, you'll be able to move mountains. vas a poder mover montañas. Spiritual. Espiritual. When it comes to this parable, Cuando viene a esta parábola, the rich man and Lazarus, el hombre rico y Lázaro, Jesus is using the spiritual world Jesús está usando el mundo to espiritual communicate a moral truth. para enseñar una verdad moral. Okay? So these are the three reasons why I believe what we're about to read is a true story. Estas son las tres razones por las que creo que lo que vamos a leer es una historia verdadera. And the reason I've taken the time to explain this Y point la razón por la que he tomado el tiempo para explicar esto is because many people will reject es porque mucha gente rechazan the truths las verdades of this story. de esta historia And they say, y ellos dicen, we cannot take this story literally no podemos tomar esta historia literal because it is a parable. porque es una parábola. In other En words, otras palabras, they are saying están diciendo, we cannot say no podemos decir that people continue to exist que la gente continúa existiendo after death, después que mueren and even more, y aún más that they exist que consciously existen conscientemente after death después de la muerte based on this parable. basada en esta parábola. It's a fictional story. Eso es una historia ficticia, Yet based on these three reasons that I just gave, pero basado en estas tres razones que le di, I would like us to see this parable me gustaría que viéramos esta parábola as a true story como una historia real Jesus is using que Jesús está usando to communicate para comunicar and teach us y enseñarnos a nosotros a moral lesson. una lección moral. So then, Así que, Pastor, pastor, what happens ¿qué pasa after we die? después que morimos? Well, Jesus will answer that question Bueno, Jesús responde esa pregunta as he begins to teach mientras Él enseña on the dangers en los peligros of greed de la avaricia and the love of money. y el amor al dinero. And here's what he begins to say. Y esto es lo que Él empieza a decir. Starting again in verse 19. Empezando de nuevo en el versículo 19. Now there was a rich man, and he habitually dressed in purple and fine linen, joyously living in splendor every day. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. And the poor man named Lazarus was laid at his gate covered with sores. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. And longing to be fed with the crumbs which were falling from the rich man's table. Besides, even the dogs were coming and licking his sores. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. As Jesus begins this story, Mientras Jesús comienza esta historia, he lays the foundation Él pone la base for what he's going to teach. de lo que Él va a empezar a enseñar. And the first thing he wants to tell you in this Y story lo primero que Él te quiere decir en esta historia is that there are two main es characters que hay dos personajes principales in this story. en la historia. There's a rich man. Hay un hombre rico, We don't know his name. no sabemos su nombre, And then there's a poor y man. hay un hombre pobre, We know his name. sabemos su nombre. His name is Su nombre es Lazarus. Lázaro. The rich man, El hombre rico, every day, todos los días, Jesus takes the time to describe Jesús tomaba el tiempo para describir how the man dressed cómo el hombre se vestía and how he ate. y cómo él comía. Because he wants us to understand Porque Él quiere que entendamos that this rich man que este hombre rico was really rich era bien rico. in his time. En su tiempo, For him to have purple linen garments, para él tener ropa púrpura de lino fino, that means that this man has some money. eso significa que ese hombre tenía dinero. But he also wants to communicate
a message Pero él también quiere comunicar un mensaje to those leaders a aquellos líderes who were challenging him, que lo estaban retando, who were greedy, que eran ávaros and that they had a love for y money. que tenían amor por dinero. And what we see Y here lo que vemos aquí is that in the eyes of man, es que ante los ojos de los hombres, someone who is rich alguien que es rico has good status. tiene buen estatus, But in the eyes of pero God, en los ojos de Dios, someone who is rich, alguien que es rico, and let me say it's not wrong to be rich. y déjeme decirle, no hay nada de malo en ser rico. Hey, I want to be rich. Yo quiero ser rico. All right? Money is not evil. El dinero no es malo. Okay, the love of money is El evil. amor al dinero es lo malo. So Jesus is coming against these Pharisees Entonces Jesús le está respondiendo a estos and fariseos y Sadducees, a los saduceos, religious leaders a estos líderes who religiosos have a love for money que tienen un amor por el dinero and who think that because they have y money que creen que porque tienen dinero that they have God's que favor. tienen el favor de Dios. But in the story, Pero en la historia, the rich man el hombre rico has no name. no tiene ni He nombre, has no no tiene identification. identificación. He's just described Él solamente es descrito by his por sus possessions. posesiones. But the poor man, Pero el hombre pobre, the one who had nothing, el que no tenía nada, who in the eyes of men quien en los ojos de had no hombres status, no tenía estatus, he was identified by God. él fue identificado por Dios. He was known by God, Él era reconocido por Dios, not just by his condition, no solo por su condición, but by his name. sino por su nombre. I want to tell you today Yo quiero decirte hoy that if you are here que si estás aquí and you think y piensas that God doesn't know que you Dios no te conoce because you've sinned, porque pecaste, because you're broken, porque estás because quebrantado, you don't have an education, porque no tienes educación, because you don't have papers, porque no tienes papeles, because you don't have status. porque no tienes estatus. I want to tell you Yo quiero decirte that God knows your que name. Dios conoce tu nombre. God knows who you Dios are. sabe quién eres. God knows where you Dios live. sabe dónde And vives. God knows your Y condition. Dios conoce tu condición. And the people Y la gente who look down on you que te humillan because they have things that you don't have, porque ellos tienen cosas que tú no tienes, God does not value that, Dios no valora esas cosas, but He values you. pero Él te valora a ti. So we see Así- Jesus starts this story. Así que vemos que Jesús empieza la historia. There's these two guys, Hay dos hombres, a rich man un hombre rico and a poor man named y Lazarus. un pobre llamado Lázaro. The rich man, he dressed in good clothes. Ese hombre rico se vestía en ropa He buena. ate good every day. Ese hombre comía bueno todos los días. But Lazarus, Pero Lázaro, he was always waiting él siempre estaba esperando for what the rich man was going to throw out por la basura que el hombre rico iba a botar, just so that he could eat. solo para él poder comer. And Lazarus was not just poor, Y Lázaro no solamente era pobre, but he was sick. sino que estaba enfermo. He had sores on his body Él tenía llagas en su cuerpo, that the dogs would come and lick him. que los perros venían y lo lamían. Now, what happened ¿Qué pasó to these two men? a estos dos hombres? The Bible tells us that they died. La Biblia dice que ellos murieron. Verse 22. El versículo 22. Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom, and the rich man also died and was buried. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Notice that what Jesus does here Noten que lo que Jesús hace aquí is that he communicates es que Él comunica that if you're poor, que si eres pobre you will die. vas a morir. If you're Y rich, si eres rico you will die. vas a morir. Death La muerte comes for everyone. viene para todos. And when death comes knocking at your Y door, cuando la muerte viene y toca tu it puerta, doesn't matter how much money you no have. importa cuánto dinero tú tengas, It doesn't matter how much status you no have. importa cuánto estatus tú It tengas, doesn't matter how many people know your no name. importa cuánta gente conozcan tu nombre, It doesn't matter how big your bank account no is. importa qué tan grande sea tu cuenta de banco, It doesn't matter how many degrees from school you no have. importa cuántos diplomas tenga de la escuela. When the time for death comes, Cuando el tiempo de la muerte llega, death will come for the rich la muerte va a venir por los and ricos death will come for the y la poor. muerte va a venir por los So pobres. what are you focusing on today? Así que ¿en qué te estás tú enfocando That hoy? you're neglecting
your relationship with God. que estás dejando a un lado tu relación con Dios. Because whatever you're looking for today, Porque lo que estás buscando hoy, what does it profit a man ¿de qué le vale a un hombre to gain the world ganar el mundo and lose his y soul? perder su alma? When the day of death comes, Cuando venga el día de la muerte, you won't be able to say, quieres decir, you won't be able to say, no vas a poder decir, God, I was trying to build a career. Dios, yo estaba tratando de hacer una I carrera. was trying to build my family. Yo estaba tratando de construir una I familia. was trying to get some money. Yo estaba tratando de conseguir dinero. Death shall come for all of us La muerte vendrá por cada uno de nosotros, unless Christ comes. al menos que Cristo venga. Death comes to all. La muerte le llega a todos. But I want you to notice something else. Pero quiero que noten algo más. Look at what happens when the poor man dies. Mira lo que sucede cuando muere el hombre pobre. The poor man died El pobre muere and was carried away y él fue llevado by the angels por los ángeles to Abraham's bosom. al seno de Abraham. Wait a minute. Espérense. Did angels take his physical body somewhere? ¿Los ángeles se llevaron el cuerpo físico de él? No. No. They took his spiritual body somewhere. Tomaron su cuerpo espiritual. We are more than just physical. Somos más que lo físico. There's something spiritual in us Hay algo espiritual en nosotros that after we que die después que morimos continues to live. sigue viviendo. And notice who came for the poor man. Y noten quién vino por ese hombre pobre. God sent his heavenly ushers, Dios mandó a sus sugieres espirituales, celestiales, to escort the man, para que llevaran al hombre escortaran el hombre to Abraham's bosom. al seno de Abraham. Poor man dies, El hombre pobre muere and there's an escort y hay un escorta that is going to bring him into Abraham's bosom. que lo va a llevar al seno de Abraham. What is Abraham's bosom? ¿Qué es el seno de Abraham? That's just a Jewish idea Eso es una idea judía to communicate to us de comunicarnos a nosotros a place where the righteous go un lugar donde van los justos when they die, cuando mueren, that is a place of comfort, que es un lugar de consuelo, that is a place of peace. que es un lugar de paz, That Abraham is the father of our faith. es el padre de la fe. And so it's letting you know a bosom Entonces te está dejando saber un seno. is like a place where you feel safe. Es un lugar donde te sientes seguro. It's a place where a child is nourished. Es un lugar donde un bebé es nutrido. And so the poor man Entonces el hombre pobre who was exposed in the street que fue expuesto en las is calles, taken to a place of safety, él está siendo llevado a un lugar de a seguridad, place of peace, a un lugar de a paz, place of a un comfort lugar de consuelo, where the righteous Abraham was. donde estaba el justo Abraham. And then notice the other detail. Y luego noten los otros detalles. And the rich man also died and was buried. Y murió también el rico y fue sepultado. The poor man El pobre was escorted fue escortado by heaven. por el cielo. The rich man, El hombre rico, he was escorted in his box él fue llevado en su caja by the people in this world. por la gente de este mundo. But when he died, Pero cuando murió, no one to escort him. no había nadie que lo escortara. He just died Él solamente murió and was buried y fue sepultado and forgotten. y olvidado. And that brings us to verses 23 to 24. Y eso nos lleva al versículo 23 y 24. What happens after they died? ¿Qué pasa después que mueren? Look at what it says. In Hades, he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. And he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and cool off my tongue, for I am in agony in this flame. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
What happens after we die? ¿Qué pasa después que morimos? We end up in one of two locations. Nosotros terminamos en una de dos ubicaciones. Either a location of peace Una ubicación de paz or a place of torment. o un lugar de tormento. Either a place of comfort Un lugar de consuelo or a place of agony. o un lugar de agonía. Either a place of pleasure Un lugar de placer or a place of o pain. un lugar de dolor. When Lazarus died, Cuando Lázaro murió, he was taken to Abraham's bosom. él fue llevado al seno de Abraham. But it says here, Pero dice aquí when the rich man died, que cuando el hombre rico no murió, one escorted him. nadie lo escortó. All he did was wake up Todo lo que él hizo fue que se despertó in Hades. en el Hades. What is Hades? ¿Qué es el Hades? Hades El Hades is the New Testament word es la palabra del Nuevo Testamento. or the Greek word Es una palabra griega to talk about the place of the dead. que habla acerca del lugar de los muertos. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, the place of the dead was called Sheol. el lugar de los muertos se llamaba el Seol. But in the New Testament, Pero en el Nuevo in Testamento, Greek culture, en la cultura griega, when people died, cuando la gente moría, they went to a place called Hades. ellos iban a un sitio llamado Because Hades. Hades was where the dead were. Porque el Hades era donde estaban los muertos. And it says that the rich man in Y Hades, dice que el hombre rico en let's Hades, put that there so you can see it with me. vamos a ponerlo para que lo puedan ver conmigo. He lifted up his eyes. Dice que él alzó sus ojos. But wait a minute. Pero espérense un How segundo. can he have eyes ¿Cómo pudo tener ojos if he died physically? si él murió físicamente? Because your spiritual man Porque tu hombre espiritual has the ability tiene la to habilidad see, de ver, to hear, de escuchar, to feel. de sentir. That soul Esa alma that is in all of que us. está en cada uno de nosotros. When we die physically, Cuando morimos físicamente, our soul ends up in one of two places. nuestra alma termina en uno de dos lugares. And we continue conscious. Y nosotros seguimos conscientes. And the rich man lifted up his eyes in Y Hades, ese hombre rico alzó sus ojos en Hades, being in torment. estando en tormentos. He saw Abraham Y vio a Abraham far away de lejos and Lazarus in his bosom. y a Lázaro en su seno. This is interesting. Esto es interesante. It says the rich man saw Dice que el hombre rico vio Abraham a Abraham and he saw y que vio Lazarus. a Lázaro. What does that mean? ¿Qué eso significa? He was conscious Él estaba and he consciente also did not lose his y memory. tampoco perdió su memoria. He knew how to identify Abraham Él sabía cómo identificar a Abraham and he knew how to identify y Lazarus. también sabía cómo identificar a Lázaro. When a person dies, Cuando una persona muere, they don't lose their memory. ellos no pierden su memoria, But when you die and go to hell, pero cuando mueres y vas al infierno excuse me, when you die and go into y Hades, vas al Hades, in the place of a torment, ese lugar de tormento, you still have your memory. aún tienes tu memoria, You're still conscious. aún estás consciente. And one of the things that brings you torment Y una de las cosas que te trae tormento is remembering es acordarte your life on earth. tu vida en la tierra. Why was he in torment? ¿Por qué estaba él en tormento? It wasn't just because of fire. No era solamente por el And I'm fuego. going to get to that in a Y moment. voy a ir a eso en un momento. It was because he also knew. Era porque él sabía. I never had a relationship with God. Yo nunca tuve una relación con Dios. I never thought about anyone else. Yo nunca pensé en nadie más. I never followed the will of God. Yo nunca seguí la voluntad de Dios. All the times Todas las veces that my grandmother told me about Jesus. que mi abuela me contaba de Jesús, All the times todas las veces that my mother told me about Jesus. que mi mamá me hablaba de Jesús, All the times todas las veces that the pastor preached about que el pastor Jesus. predicó de Jesús, All the times todas las veces that someone in the corner preached about Jesus. que alguien en una esquina habló de Jesús. And now I'm in Y hell. ahora estoy en el Sorry, infierno. now I'm in Hades. Ahora estoy en el There's Hades. a reason why I keep correcting Hay myself. una razón por la que me corrijo. I'm in Hades Estoy en el Hades and I'm in y torment estoy en tormento because I can remember porque puedo acordarme all the sins, todos los pecados, all the evil things todas las cosas malas that I did que hice that deserves for me to be here. que me merecen que yo esté aquí.
And he cried out and said, Father Abraham, Y él gritó y dijo, Padre Abraham, have mercy on me ten misericordia de mí, and send Lazarus y envía a Lázaro, so that he may dip the tip of his finger in water para que moje la punta de su dedo en agua and cool off my tongue, y refresque mi lengua, for I am in agony in this flame. porque estoy atormentado en esta llama. Your soul Tu alma has a spiritual body, is a spiritual body. es un cuerpo espiritual. It has eyes, Tiene ojos, it has ears, tiene it has oídos, a mouth. tiene una boca. And in Hades, Y en el Hades, the rich man, el hombre rico, he was saying, please, él estaba diciendo, por favor, that water that is next to Lazarus, esa agua que está al lado de Lázaro, tell him just to dip his finger díganle que solamente se moje la punta de su dedo and just put it on my y tongue. que me la ponga en la lengua. It's so hot here. Está tan caliente aquí. The fire wasn't physical, El fuego no era físico, but it was a spiritual fire. pero era un fuego Let espiritual. me tell you, Déjeme decirle the Bible says que la Biblia dice that there is no rest que no hay for descanso the wicked. para el necio. He who dies in his sin, Aquel que muere en su pecado, he who dies rejecting Jesus, aquel que muere rechazando a Cristo, the only one who died for you, el único que murió por ti, the only one who gave his blood for el you. único que dio su sangre por ti. If you die without salvation, Si mueres sin salvación, you will end up in Hades, vas a terminar en el in the Hades, place of death, en un lugar de in a muerte, place of en un torment, lugar de tormento, where you will ask for help y vas a pedir ayuda and no one will be able to help you. y no habrá nadie quien te pueda ayudar. What did Abraham respond ¿Qué respondió Abraham after this rich man made his request? después que este hombre rico hizo su petición? Verse 25. El versículo 25. But Abraham said, Child, remember that during your life you received your good things, and likewise Lazarus bad things, but now he is being comforted here, and you are in agony. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. And besides all this, between us and you, there is a great chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. This is so hard. Esto es tan duro, Because do you know what Abraham is telling this rich man? porque ¿saben lo que Abraham le está diciendo a este hombre rico? He's telling this rich Él man, está diciendo al hombre rico, nothing can be done nada se puede hacer to change your condition. para cambiar tu condición. Nothing can be done Nada se puede hacer to change your destination. para cambiar tu destino. Rich man, Hombre rico, now that you're here, ahora que estás aquí, we cannot go over to you, nosotros no podemos ir para donde ti and you cannot come over to y tú no us. puedes venir para donde nosotros. Our destination Nuestro destino is final. es final, It's final. es final. Rich man, Hombre rico, when you were alive, cuando estabas vivo, you enjoyed life, tú disfrutaste la vida and you had many y comforts, tuviste muchas comodidades, but you didn't think about God. pero no pensaste en Dios. You didn't give God first place. No le diste a Dios el primer lugar. God was not your priority. Dios no fue tu prioridad. You loved money. Amaste el dinero, You pursued money perseguiste el and dinero material y las things cosas materiales over God. sobre Dios. And now you're here Y ahora estás aquí and you can't receive help. y no puedes recibir ayuda. And this poor man, Y este hombre pobre, Lazarus, Lázaro, he suffered up there, él sufrió, but even in his poverty, pero aún en su pobreza, he trusted God. él confió en Dios. Even in his condition, Aún en su condición, he looked for God. él buscó a Dios And now he's being comforted. y ahora está siendo consolado. Do you know ¿Sabes that there is a verse in the Bible? que hay un versículo en la Biblia? Man, I'm feeling this
the more I talk about it. Mientras más hablo, Jesus said, Jesús dijo, if anyone si alguno wants to save their life quiere salvar su vida, now, ahora they will lose their life ellos van a perder su vida later. después. And whoever loses their life now Y cualquiera que pierda su vida ahora for the gospel por el Evangelio and for me y por mí, will gain it ellos la van a ganar later on. después. Do you understand that this is telling us ¿Entiendes tú que esto nos está diciendo that sometimes que algunas veces we are so focused nosotros estamos tan enfocados on gaining a life here now? en ganar una vida aquí y ahora? We want that house. Queremos esa casa, We want that marriage. queremos ese matrimonio, We want that family. queremos esa familia, We want that bank account. queremos esa cuenta de banco, We want that influence. queremos esa influencia, We want that position. queremos esa posición. And we go so Y hard. nosotros vamos tan fuerte. Rahman Sarai. We work so hard Nosotros trabajamos tan fuerte to study para for that estudiar degree por ese diploma. and work so many Y hours trabajamos tantas horas for some extra money por dinero extra for that vacation. para esas And vacaciones. it's not wrong Y eso no está mal. to study. Estudiar. It's not Y no wrong está mal. to go on Ir vacation. de vacaciones. It's not No wrong está mal. to go after a dream. Perseguir un sueño. But when you sacrifice God, Pero cuando sacrificas a Dios, when you neglect God, cuando abandonas a Dios, when you're irresponsible and unfaithful to cuando God eres irresponsable e infiel a Dios for those things, por esas cosas, God will allow you Dios te va a permitir to gain it now. que tú lo ganes ahora. And then one day death will knock. Y un día la muerte va a tocar tu puerta. And what you went after Y lo que tú perseguiste will not be able to stand. no va a poder pararse. But those of you Pero aquellos who are sacrificing now, que se están sacrificando ahora, you know that you could go somewhere else and get some money. usted sabe que usted puede irse a otro lado y buscar You know dinero. that you could go back to school and get another degree. Usted sabe que pueden regresar a la escuela y buscar otro diploma. You know how to make money other ways. Usted sabe que pueden hacer dinero de otras formas. That there's relationships Que hay relaciones that you could have right que now puedes tener ahora mismo that will satisfy you. que te van a satisfacer. But you're saying no. Pero estás diciendo no. I want Jesus. Yo quiero a Cristo. I want Yo God. quiero a Dios. Today I'm going to church. Hoy voy a ir a la Today I'm iglesia. going to read my Hoy voy Bible. a leer la Biblia. Today I'm going to Hoy pray. voy a orar. Today I'm going to fast. Hoy voy a ayunar. You've made a choice Ustedes tomaron una decisión to deny yourself, de negarse a sí mismo, to pick up your cross de tomar su cruz and follow Jesus. y de seguir a I want to Cristo. tell you Yo quiero decirte that He is worth it. que Él vale la He pena. is worth it. Él vale la He pena. is worth it. Él vale la And pena. when death comes for you, Y cuando la muerte te you llegue will a not be ti, afraid. no vas a tener miedo. You will be Vas a prepared. estar preparado. Because when He comes for you, Porque cuando Él venga por He will ti, send His Él angels va a mandar sus to ángeles escort a que you te escorten into His presence. a su presencia. O rabaswa, le rabababosa.
Pastor, you don't understand. Pastor, usted no entiende. I feel so alone. Yo me siento tan solo. I need someone. Yo necesito a alguien. Ay, 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 ay. Arramas, 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 arraso. Pastor, you don't understand. Pastor, usted no entiende. I'm tired of being poor. Yo estoy cansado de ser pobre. I'm tired of suffering. Estoy cansado de sufrir. I want to tell you that if you're doing it for Jesus, Quiero dejarte saber que si lo estás haciendo por Jesús, if you're doing it for Jesus, si lo estás haciendo por Jesús, you might lose your life now, tú tal vez pierdas tu vida ahora, but you will gain it later. pero la vas a ganar después. So Abraham responds to the rich man, Así que Abraham le responde al hombre rico, but the rich man didn't like his answer. pero al hombre rico no le gustó su respuesta. And look at what he says. Y mire lo que él dice. And he said, then I beg you, Father, Y le dijo, that you send him to my father's house. entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. For I have 5 brothers, in order that he may warn them. I have 5 brothers. In order that he may warn them, so that they will not also come to this place of torment. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. He said, Abraham, Él le dijo a Abraham, okay, I understand yo entiendo that I have no more hope, que ya yo no tengo más esperanza, that there's nothing else I can do. que no hay nada más que yo pueda hacer. But Abraham, Pero Abraham, could you please at least send Lazarus por favor, por lo menos envía a Lázaro to my family a mi familia, so that they don't come here? para que ellos no terminen aquí, To this place of torment. en este lugar de tormento. This is probably, as one commentary said, Esto es probablemente, como decía un comentarista, probably the first time, esta es la primera vez, possibly, posiblemente, that this rich man que este hombre rico is thinking about someone else está pensando acerca de alguien más that's not himself. que no sea él mismo. My family. Mi familia. And look at how Abraham responds. Y miren cómo Abraham le responde. He says, but Abraham said, they have Moses and the prophets. Let them hear them. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. But he said, no, Father Abraham. But if someone goes to them from the dead, they will repent. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. But he said to him, if they do not listen to Moses and the prophets, they will not be persuaded, even if someone rises from the dead. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Father Abraham, Padre Abraham, please send Lazarus. por favor envíala To my family. a mi familia. And Abraham Y Abraham is dead Abraham está muerto for centuries. por siglos. And yet he knows Y aún él sabe that there is scripture. que hay escritura. The reference to
to Moses and the prophets. Esa referencia de Moisés y los profetas It's a reference to scripture. es una referencia a las escrituras. You understand ¿Entienden that Abraham lived que Abraham vivió in a time en un tiempo when there was no scripture? donde no había escritura? The one who wrote scripture was El Moses, que escribió la escritura fue Moisés, who lived hundreds of years after Abraham. quien vivió cientos de años después de Abraham. How did Abraham know ¿Cómo sabía Abraham that there was que scripture? había escritura? Moses Moisés is a reference to the 5 books of the Old Testament. es una referencia a los 5 libros primeros del Antiguo Testamento: Genesis, Génesis, Exodus, Éxodos, Leviticus, Levítico, Numbers, Números Deuteronomy, y Deuteronomio. the law, La ley, the Torah, el Torá and the prophets. y los profetas. He was referring to the whole Old Testament. Él se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. He was saying, hey, Él estaba diciendo, hey, Lazarus doesn't need to go Lázaro no tiene que ir talk to your family. a hablarle a tu familia. They have the Bible. Ellos tienen la Biblia. They have the Word of God. Ellos tienen la palabra de Dios. They have God's laws. Ellos tienen las leyes de Dios. They have God's prophetic word. Ellos tienen las palabras proféticas de Dios. They have the word Ellos tienen la that palabra is a lamp to our feet, que es lámpara a nuestros and it is pies a light to our path. y es luz en nuestro camino. They have the word Ellos tienen la palabra that is able to transform us. que nos transforma. They have the word Tienen la palabra that makes us wise que nos hace for sabios salvation. para la salvación. They have the word. Tienen la palabra. Rich man, Hombres ricos, they have the word. ellos tienen la palabra. There's something powerful there. Hay algo poderoso I'm allí. going to come back to it. Yo voy a regresar But a look at his eso. response. Pero miren su respuesta. He said, no, Él dice, no, the word is not going to be enough for them. la palabra no va a ser suficiente para ellos. Send them a miracle. Mándale un milagro. If Lazarus comes back from the dead, Si Lázaro revive de los muertos, they'll believe ellos van a and they creer will repent. y se van a arrepentir. He probably knew Él probablemente sabía that his brothers que sus hermanos were just as hard-headed as he is, eran tan cabeza dura como él era, who probably heard about the word, que tal vez habían escuchado de la palabra, but their hearts were closed to the word. pero sus corazones estaban cerrados a la palabra. And so he's like, no, Y él dijo, no, that's not going to work. eso no va a funcionar. But if you send them a miracle, Pero si tú le mandas un milagro, if someone rises from the dead, si alguien se levanta de los muertos, they're going to believe ellos van a creer and they're going to repent. y se van a arrepentir. Repent to change your mind, metanoia, to change your mind. Arrepentirse, metanoia, cambiar tu mente. And Abraham says, Y Abraham dice, listen, rich man, escucha, hombre rico, this is what got you here in the first place. esto fue lo que te trajo aquí primeramente. Your lack of reverence Tu falta de reverencia and respect y respeto to the word of a God. la palabra de Dios. If they won't listen Si ellos no escuchan to the word of God, a la palabra de Dios, they won't even care or believe, a ellos no les va a importar ni van a creer, even if someone rises from the dead. aun si alguien se levantara de los muertos. I need you to see this with me, guys. Yo necesito que ustedes vean esto conmigo. First, what we see here Primero, lo que vemos aquí is that more powerful than a miracle es que más poderoso que un milagro is the word of God. es la palabra de Dios. More powerful than someone rising from the dead Más poderoso que alguien levantarse de los muertos is the word of God. es la palabra de Dios. That Bible Esa Biblia that you don't want to read, que no quieres leer, the Bible that you get bored when you read, que te aburres cuando la lees, that Bible esa Biblia that is getting dust in the corner, que está cogiendo polvo en una esquina, that Bible esa Biblia that you don't even think about during the day, que ni siquiera piensas en ella durante el día, that Bible esa Biblia is more es powerful más poderosa than you seeing a miracle, que tú ver un milagro than someone rising from the o dead. que alguien levantarse de los muertos. The
Bible says La Biblia dice in the book of en el Hebrews, libro de Hebreos, chapter 4 capítulo and 4 verse y 12, versículo 12, that the word of que la God palabra de is Dios living and es active, viva y eficaz, sharper than a double-edged sword, más cortante, más cortante que una espada de doble filo, piercing until dividing entrando hasta dividir soul from spirit, el alma y el espíritu, bone from marrow. el hueso y Esa la parte coyuntura. I can't help you there, bro. I can't los help tuétanos. Gracias. Judging even the thoughts of a person. Que pueden reajustar aún los pensamientos de la Do persona. you understand ¿Entiendes tú that according to Jesus, que de acuerdo a the Cristo, word of la God palabra de Dios is spirit es espíritu and is life? y es vida? Do you understand ¿Entiendes tú that according to que Jesus, de acuerdo a Jesús, the word of la palabra God de Dios is not just letters on a page, no solamente son letras en una it página, is the presence of God. es la presencia de Dios? In the beginning En el principio was the word, era la palabra, and the word y el verbo was with estaba God, con Dios, and the word y el verbo was God, era Dios, and the y el verbo word became flesh se hizo carne, and dwelt among us, y habitó entre and we nosotros, saw his glory, y vimos su gloria, the glory la gloria of the one and only Son of God. del primogénito Hijo de Dios. The word La palabra is the presence of God, es la presencia de the Dios, grace of God es la gracia de Dios to give us life, para darnos vida, to empower our spirit. para empoderar nuestro espíritu. Man shall not live by bread El alone, hombre no vivirá solamente de pan, but by every sino word por toda that palabra comes from the mouth que of sale de God. la boca de Dios. How many love the word? ¿Cuánto aman la How many palabra? can give God glory for the ¿Cuánto le dan word? gloria a Dios por su palabra? My preaching Mi prédica can bore you. te puede aburrir. Yeah, no, it can. It's Sí, okay. puede. Don't worry. I know y'all love me. I know y'all love me. Okay? Yo sé que ustedes me aman, My preaching can bore you. pero mi prédica lo puede aburrir. I don't know how some people can fall asleep when I'm screaming, though. That's what Ahora, lo que no entiendo es cómo algunos se pueden dormir mientras estoy voceando. But here's what. But, but I do want to say this. Pero yo sí quiero decir esto. The word of God. La palabra de Dios. You know what? I need to finish this message. I'm gonna Yo just, tengo let me que just go terminar on. este mensaje. Here's the other thing I want us to see here. Esta es la otra cosa que quiero que I'm gonna have to veamos. bring another message just on the. There's so much coming right here. Yo voy a tener que traer otro mensaje acerca de la palabra de I Dios. love the word. Me encanta la palabra. He says, Él dice, they won't even listen. If they won't listen to the word, si ellos no van a escuchar la palabra, Moses and the prophets, a right? Moisés y los profetas, Even if someone rises from the dead, aun si uno se levantare de los muertos, they won't be persuaded. ellos no van a ser persuadidos. Do you want to know what's the ironic thing ¿Ustedes quieren saber qué es lo irónico of this story? de esta historia? Two things. Dos cosas. Number one, Número uno, there was another man había otro hombre in a place called Bethany en un lugar llamado Betania, whose name was que Lazarus, su nombre también era Lázaro, who died. que murió. He was a friend of Jesus. Él era amigo de Jesús, And on the fourth y en day, el cuarto día Jesus rose him from the Jesús dead. lo levantó de entre los muertos. And when he comes back to Y life, cuando él viene de regreso a la vida, lots of people start coming to Jesus mucha gente viene a Jesús through the miracle of the a resurrection. través del milagro de la resurrección. But if you go on to chapter 12, Pero si ven al capítulo 12, the resurrection of Lazarus is in chapter 11 of the book of John. la resurrección de Lázaro está en el capítulo 11 del libro de Juan. Go to chapter 12, Váyanse al capítulo 12. and you know what the Bible ¿Y says? saben qué dice la Biblia? That the Pharisees Que los fariseos and the religious y los leaders líderes were religiosos so angry estaban tan enojados that this resurrected que Lazarus este Lázaro resucitado was bringing people to Jesus. estaba trayendo a la gente a Cristo. That the Pharisees said, Que los fariseos dijeron, read this. lean esto, The Sadducees said, los saduceos dijeron,
we don't only got to kill Jesus. No solamente tenemos que matar a Jesús, We got to kill the miracle. también tenemos que matar el milagro. We got to kill that resurrection. Tenemos que matar esa resurrección. We got to kill Tenemos que Lazarus. matar a Lázaro. Because as long as he keeps talking Porque siempre y cuando él siga hablando, how he died como él murió and how he came back to y life, como él regresó a la vida, people are going to continue to come to Jesus. la gente va a continuar viniendo a Jesús. We got to stop his Tenemos que testimony. parar ese testimonio. And that's what God wants to do with Y you. eso es lo que Dios quiere hacer contigo. God wants to use your Él life quiere usar tu vida as a testimony como un testimonio to bring people to para traer a Jesus. los demás a Cristo. But Satan Pero Satanás doesn't want you no, to no testify. quiere que He testifiques. doesn't want you to talk about Él no quiere que how hables Jesus changed your de life, cómo Cristo cambió tu vida, how you were depressed, cómo estabas how deprimido, you were taking medication, cómo estabas tomando how you were medicina, drinking alcohol, tomando how alcohol, you were on drugs, en drogas, how you were prostituting yourself, cómo te estabas how you prostituyendo, were about to be cómo abused, estabas a punto de ser and yet abusada. you're standing, Y aún así estás and yet you're parada. still here, Estás aquí. and you're still alive. Estás viva. Satan is like, we gotta kill him. Satanás dice, tenemos que matarlo. Julia, Julia, we gotta kill her. Tenemos que matarla. Because if we don't, Porque si no la she's gonna hacemos, keep praying. ella va a seguir orando. She's gonna keep interceding. Ella va a seguir intercediendo. She's gonna keep prophesying. Ella va a seguir She's gonna profetizando. keep going to church. Ella va a seguir yendo a la iglesia. Oh, come on. Oh, Lord. Oh, I feel like preaching. Oh, Yo siento como I feel like predicar. preaching right now. But I got to finish. I've already been preaching too long. Pero tenemos que terminar. No, I gotta stop. I gotta say, it's too long. It's too long already. I try to preach 30 minutes, 40 minutes. Trato de I don't know predicar how 30 o much. 40 minutos. They wanted to kill Lazarus, Quería matar a Lázaro, who rose from the dead. que se levantó de entre los muertos. Jesus himself, Jesús mismo, who's telling the story, que está contando la historia, died, murió, rose from the dead, se levantó de entre los muertos, and even today, y aún hasta el día de hoy, people don't believe in God. la gente no cree en Dios. Even the resurrection of Jesus Aún la resurrección de Cristo cannot change a heart no puede cambiar un corazón that rejects the word, que rechaza la palabra, that rejects God, que rechaza a Dios, that doesn't want anything to do with him. que no quiere nada que ver con Dios. I said I need to finish. Let me conclude. Yo dije que teníamos que terminar. Déjeme concluir. Thank you for the extra minutes. Gracias por los minutos extra. But this is how I want to finish. Pero así es como quiero terminar. I want to ask you, Quiero preguntarle, are you ready? ¿estás listo? Are you ready? ¿Estás listo? Jesus might not come back today, Jesús tal vez no regrese hoy, but death could come today. pero la muerte sí puede llegar hoy. Who are you to say no? ¿Quién eres tú para decir que no? Don't we all say tomorrow's not promised? No todos decimos mañana no está prometido. How did death come for Julio? ¿Cómo llegó la muerte para A Julio? man of God, Un hombre de Dios, faithful in the church, fiel a la iglesia, loves God. ama a Dios. Death can come for anyone. La muerte le puede llegar a cualquiera. So the question is, Así que la pregunta es, if death came for you first, si la muerte viene a ti primero, before Jesus, antes que Cristo, are you ready? ¿estás tú preparado?